Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a realizar una dinámica que hace tiempo no hacía, la de comentar algunos de mis comienzos literarios favoritos. Este sería el cuarto video sobre el tema y pensé que no haría otro, pero me han llegado comentarios pidiendo uno más. Así que vamos a intentar sacar el último. Bien, en los 3 videos anteriores ya comenté inicios muy famosos: 100 años de soledad, Moby Dick, Lolita, Don Quijote de la Mancha, La Metamorfosis, El extranjero y cuantos más se les ocurran. Seguramente en este video me dirán, pero oye, te falta el túnel o algún otro título, pero ya hablé de ellos en los otros videos, que se los voy a dejar en la caja de la descripción por si les interesa ir a verlos. Por eso, aquí, en este video, encontrarán comienzos un poco menos conocidos, los que están aquí, pero son muy buenos. Creo que hay todo un arte en esas primeras líneas de los libros, que invitan al lector a adentrarse en el mundo ficticio que el autor propone. Hay tantas formas de iniciar un libro que da gusto explorarlas y disfrutarlas. Comenzamos entonces enseguida. Bien, voy a partir con El hombre rebelde de Albert Camus. Es una de sus obras más importantes. Se trata de un tratado filosófico y tiene un comienzo que me encanta. Vamos a analizarlo, vamos a revisarlo. Lo tengo bien marcado. Dice así. Lo voy a poner más cerca de la cámara para que se vea. Ok, vamos a leer este primer inicio. Dice: ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no, pero si niega, no renuncia. Es también un hombre que dice sí, desde su primer movimiento. Lo repito, ¿qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no, pero si niega, no renuncia. Es también un hombre que dice sí, desde su primer movimiento. Si se fijan, el autor juega con la contradicción para captar nuestra atención como lectores y al mismo tiempo entregarnos un significado filosófico. Primero dice no, pero eso quiere decir sí. Albert Camus se hace la pregunta: ¿qué es un hombre rebelde? ¿Qué es la rebeldía? Pues la rebeldía es una negación, pero no una negación o una renuncia a la vida, sino al absurdo de la vida. Es decir, el hombre rebelde es el que se revela ante la falta de sentido, acepta el absurdo, lo entiende, pero no se somete ante él, no se postra ante él, no se da por vencido. Por eso dice no, pero busca darle de todas formas un sentido a su vida, aunque el mundo en el que vive no tenga sentido. Por eso dice sí, aunque en el inicio diga no. ¿Se entiende? Es hermoso. Es hermoso. Ok, ahora vamos con el inicio de El viejo y el mar. Me disculpan si hay ruido de fondo. Hay algún vecino que se ha puesto a trabajar en su jardín. No sé por qué siempre eligen los días que grabo para meter bulla, pero bueno. Este inicio me interesa mucho comentárselos. El del viejo y el mar de Ernest Hemingway. Vamos a leerlo inmediatamente. Dice: era un viejo que pescaba solo en un esquife en la corriente del Golfo y llevaba 84 días sin hacer una sola captura. Lo repito, era un viejo que pescaba solo en un esquife en la corriente del Golfo y llevaba 84 días sin hacer una sola captura. ¿Se fijan en el estilo directo de Hemingway? Va directo al punto, sin adornos, sin nada extra. Sitúa al lector inmediatamente en la acción. Es un claro estilo minimalista. En una sola línea, muy cortita, sabemos quién es, dónde está y la situación del protagonista. Está todo ahí. Esa austeridad deliberada prepara el tono sobrio y directo que tendrá toda la novela. Nos lo está anticipando, está ahí. Y nos sorprende con esta situación de este viejo pescador. 84 días
sin hacer una sola captura. Es lo primero que nos llama la atención como lectores. Nos impresiona. Y luego de que nos recuperamos de esta impresión, reaccionamos a los demás datos que nos regala el autor. En este inicio tan breve. Ok, lleva 84 días sin pescar nada, pero además es viejo y está pescando solo. Es viejo y está pescando solo. Ya con esos datos, eso nos impresiona un poco más. Ese descubrimiento escalonado de la situación nos impacta, nos llama a seguir y nos atrapa en su ficción. En una frase tan sencilla, planta el germen de la epopeya. Sentimos que se trata de una narración heroica, porque esos 84 días nos hablan de fracaso, pero también de un nuevo intento, porque está volviéndolo a intentar. Es decir, perseverancia ante el fracaso, pero en soledad. Él contra el mar, el viejo y el mar. La profundidad de Hemingway para contarnos todo con casi nada. Es hermoso. Y luego dicen, no, que este libro no dice nada, es demasiado simple. Está sobrevalorado. Pongamos un poco más de atención y vamos a descubrir que bajo la superficie hay muchas cosas. Ahora voy con un libro que reseñé hace poco. Comenté este inicio, porque es un inicio muy interesante, en la propia reseña de este libro, que yo se las voy a dejar en un enlace en la caja de la descripción. Aquí voy a hablar un poco más someramente de este inicio, pero explicado con peras y manzanas lo tengo en su reseña. Bien, este es una reseña bien especial, este es un inicio bien especial. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era en Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio, en Dios. Ya, hasta ahí es suficiente. Esto corresponde al primer versículo del Evangelio de Juan. Esto no es una casualidad, es algo que hace a propósito Umberto Eco. Por lo tanto, tiene una interpretación religiosa. La palabra verbo se puede interpretar como palabra. Y si vamos más allá, palabra de Dios. Esto quiere decir que la palabra de Dios estuvo desde siempre, antes que todo. Por lo tanto, es eterna. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra de Dios. No soy muy bueno para las interpretaciones religiosas, pero palabra de Dios también puede significar hijo de Dios. Es como decir que también la palabra de Jesús es la palabra de Dios, porque Jesús está en Dios. Y el verbo era en Dios, y el verbo era Dios. ¿Se fijan? Como si fueran uno solo. Hay una alta relación entre los dos. O son uno solo. Como si fueran uno solo, o son uno solo. Esto es una clave religiosa con la que inicia Umberto Eco. La novela tiene que partir así, porque el tema religioso es relevante en la historia. Eso por un lado. Hay otra interpretación, la semiótica. Bien, hay que pensarla un poco mejor esta interpretación si vamos a hablar en una clave semiótica. En semiótica, un signo, una palabra, está compuesta por significante y significado, siendo el significante la palabra escrita y el significado el concepto que representa. Esto yo lo expliqué en mi video de una manera mucho más profunda. Umberto Eco utiliza sus conocimientos de semiótica para jugar con la interpretación de este inicio, ya que nos dice que la palabra de Dios ha estado desde siempre, eso lo tenemos claro, pero esta palabra era en Dios, y es Dios. Era en Dios y el verbo era Dios. Primero tiene una alta relación con Dios y luego es Él mismo. Es decir, se vuelve el concepto. Por lo tanto,
el significado. Aquí Umberto Eco nos dice, por medio de la semiótica, que en este versículo el significante es igual al significado. Por lo tanto, palabra y concepto se igualan. La palabra de Dios, por lo tanto, es Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Si la palabra es igual a Dios y es Dios, por lo tanto es divina. La verdad que Dios nos transmite es absoluta y divina, que es otra de las temáticas que se discuten dentro de la novela. ¿Se fijan? Este inicio tan cortito, tan breve, tiene tantos significados, tantos alcances con los que juega el autor, que es impactante. Por eso es uno de mis inicios favoritos. Bien, ahora vamos con Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que tiene un inicio que te golpea de inmediato con esta frase. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Este inicio, que te revela de improviso que este personaje va a morir, te sobresalta como lector, te pone atento desde la primera línea, porque invierte el patrón narrativo clásico. El clímax lo cuenta en el inicio. Te lo dice, el día que lo iban a matar. Son las primeras palabras. Es impresionante. Es algo muy parecido a lo que nos presentó Ernesto Sábato en El túnel. Ya sabemos lo que va a pasar al final, pero ahora nos interesa saber cómo se llega a eso, cómo esto llega a pasar, cuál fue el camino para ese destino fatal, y nos invita a leer. Además, la forma en que García Márquez mezcla lo cotidiano, porque esto es muy cotidiano, de levantarse temprano, con un destino fatal. Levantarse temprano y un destino fatal. Nos descoloca totalmente y con eso nos atrapa. Esa mezcla entre lo cotidiano de la vida, levantarse, y el fin mismo de la vida, es cautivador. Junto con todo esto y con estas pocas palabras, también nos revela el tono que tendrá la historia. Al decir la hora, 5:30 de la mañana, y al ser tan directo, nos hace saber de inmediato que estamos ante una crónica periodística, idea que el título del libro refuerza totalmente. Nada es al azar, es un inicio muy bien pensado, extremadamente bien pensado, calculado. ¡Qué maestro! Ok, ahora seguimos con un autor japonés, Yukio Mishima, y una de sus obras más conocidas, Confesiones de una máscara. Aquí el autor nos sorprende con este inicio. Es muy interesante, mire, se los voy a leer. Dice: durante mucho tiempo insistí en que había presenciado la escena de mi nacimiento. Lo voy a dejar hasta ahí, con eso basta. Durante mucho tiempo insistí en que había presenciado la escena de mi nacimiento. Es una frase que sin duda impacta, porque es imposible que alguien recuerde el momento en que nace. Es como si Mishima intentara decir a través de esta idea que nos va a llenar, que nos va a llevar hasta los rincones más recónditos de su mente, hasta el día de su nacimiento. Claro, porque al hablar de nacimiento es como si nos invitara a ir hasta los orígenes de su mente, donde todo inicia, donde todo empieza. Origen, nacimiento, es decir, profundidad. La profundidad de una vida entera, marcando así un carácter introspectivo, un carácter psicológico que va a tener esta obra. Te lo está diciendo desde el inicio. Además, está lo confesional. Claro, porque el título de la obra lo conecta. Confesiones de una máscara. Es una confesión. Pero hasta la médula, hasta lo más profundo. Desde que nace. Por eso lo dice así. Es genial. Es llegar hasta lo más íntimo, avisando así, desde las primeras líneas, que esto es más que una novela. Esto es una obsesión.
Bien, continuamos con estos inicios. Ahora voy con este pequeño libro que se titula Último día de un condenado a muerte, obra de Víctor Hugo. Sí, el mismo Víctor Hugo de Los Miserables. Este autor nos sorprende con este comienzo, que a mí me encantó. Me encantó este comienzo. Fíjense, con signos de exclamación. Nada más iniciar. Condenado a muerte. Condenado a muerte. Hace 5 semanas que vivo con este pensamiento, siempre a solas con él, paralizado siempre por su presencia, encorvado siempre bajo su peso. El autor nos sorprende con este comienzo. Parte inmediatamente con una exclamación. Condenado a muerte, como gritándonos esto a la cara, llamando nuestra atención. Es un hombre que está viviendo sus últimos momentos, no por enfermedad, sino porque ha sido condenado. Eso nos sorprende. Lo han condenado a muerte. Nos impacta. Y luego, en la siguiente frase, nos indica el tiempo que lleva viviendo con esa noticia, sabiendo que morirá pronto. Hace 5 semanas que vivo con este pensamiento. 5 semanas que lo destruye por dentro, porque es algo que se vive en soledad. Hace 5 semanas que vivo con este pensamiento, siempre a solas con él. No puede dejar de pensar en que está condenado. No es algo que puede evadir, no es algo que pueda olvidar. Es un pensamiento constante que lo paraliza. Es una carga muy pesada que lo aplasta, pero que lo aplasta psicológicamente. Paralizado siempre por su presencia, porque no lo puede evadir. Encorvado siempre bajo su peso. Es una carga psicológica horrible. Y como lectores la soportamos con él, porque al narrar en primera persona nos sitúa dentro de su mente. Esto provoca una cercanía con su sufrimiento. No lo estamos observando desde fuera, sino atrapados en sus pensamientos. Condenado a muerte. Así anticipa la experiencia que viviremos leyendo la novela. De esta forma, tú lo lees y sientes la agonía, sientes el peso que lo encorva. Es brillante. ¡Qué buen inicio! Bien, ahora voy a seguir con estos dos, pero antes voy a hacer una aclaración. No es propiamente el inicio, porque Cartero, por ejemplo, empieza con esto. Cartero empieza mencionando el código de ética. Menciona un poco el código de ética y número 1, capítulo 1, y empieza la novela. Yo voy a tomar en cuenta el inicio del capítulo 1, donde empieza la novela, ¿ok? Para Cartero. Y de Indigno de Ser Humano, también. Esto es como hacer un poco de trampa, pero es que el inicio donde quiero empezar el libro es brillante. Indigno de Ser Humano tiene primero una especie de introducción que abre y cierra el libro. Es un personaje aparte que abre y cierra el libro. Pero lo importante, el mensaje que nos quiere dar el protagonista, la historia que nos quiere contar, es lo que está escrito en sus cuadernos de notas. Por lo que para mí la novela empieza realmente en el primer cuaderno de notas, cuando empezamos a leer la verdadera voz del protagonista. Y ahí yo voy a comenzar con Indigno de Ser Humano. Ok, entonces vamos a empezar con Bukowski. Como les dije, vamos a dejar de lado esta especie de código de ética y vamos a analizar el inicio en el capítulo 1. Que dice así: empezó por una equivocación. Empezó por una equivocación, con eso basta. Aquí Bukowski, con pocas palabras, nos atrapa inmediatamente en su historia. Empezó por una equivocación. Algo importante ocurrió por error. Esta es la brevedad que caracteriza al autor. Va directo al punto, sin adornos, sin rodeos, al igual que Hemingway, dejando que el lector complete la historia, que el lector se la imagine y la complete él mismo. De esa forma no solo nos invita a leer su historia, sino también a participar de ella. Ya estamos participando. Empezamos a ser lectores activos, como si Bukowski estuviera contándonos esto en un bar cualquiera de los bajos fondos. Hay una proximidad que rompe la distancia entre autor y lector,
gracias a esta simple frase. Acorta, ya no estamos lejos, ya no somos lectores, estamos aquí en la historia dentro con Bukowski y él nos la está contando mientras se toma una cerveza. Creando una ilusión de lo que nos va a contar no es ficción, sino una vivencia personal. Y conociendo a Bukowski, una vivencia cruda. Y este empezó por una equivocación. Imagino a Bukowski con el vaso dándole vueltas. Nos llena de preguntas, de incógnitas. ¿Qué equivocación? ¿De quién? ¿Qué consecuencias tendrá? El autor nos captura inmediatamente, captura nuestra atención. No con un drama explícito, sino con un pequeño enigma cotidiano, comentando algo que le pasó un día cualquiera. Pero es algo trascendental. Y sobre todo en su vida, en la vida del personaje que aquí va a aparecer, que es Henryk Chinaski, y también en su propia vida. Ok, ahora seguimos con Indigno de Ser Humano. Yo le dije que me iba a saltar esta pequeña introducción y iba a empezar por el inicio del cuaderno de notas, primer cuaderno de notas. Y dice así, me encanta este inicio, me fascina y a mucha gente también. Dice: mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Mi vida ha estado llena de vergüenza. Lo estoy repitiendo. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. En estas primeras líneas podemos sentir que el narrador es una persona que está desolada, que se está confesando, que se está abriendo. Es como si ya nada le importara y se expone revelando todas sus inseguridades. Eso nos hace conectar con él inmediatamente. Esta persona se está abriendo totalmente, nada le importa. Lo que le entrega al relato, una profunda intimidad. Después dice: la verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Lo que se puede interpretar como una desconexión con la sociedad. Vive en un aislamiento, es decir, se siente diferente al resto, pero no es para bien, sino para mal, como si algo que en todos funcionara, en él no funciona. Por lo tanto, desde las primeras líneas ya sabemos que la historia girará en torno a un individuo que no encaja, y nosotros como lectores seremos sus confidentes, lo cual genera empatía, genera intriga y te invita a leer, a entrar en este mundo. Muchas personas se sienten como él y por eso conectan mucho más con esta historia. Sobre todo cuando dice: la verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Por Dios, qué brutal. Ahora, no voy a hablar de una novela, sino de un cuento. Del cuento El Aleph de Jorge Luis Borges. Aquí el autor logra algo sensacional. Me encanta este inicio, es muy bueno. Capta nuestra atención inmediatamente. Miren lo que dice. La candente... Hay personas que se saben de memoria este inicio, lo pueden recitar sin ni siquiera ir al libro. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cómo me gusta Borges. Contrasta un hecho trascendental. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió. Esto es un hecho trascendental. Y lo contrasta con una observación trivial. No sé qué aviso de cigarrillos rubios. Habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. Una persona muere, se renueva el cartel de un aviso de cigarrillos. ¿Se fijan? Qué impactante. Es una observación trivial el del aviso de cigarrillos. Y la muerte de esta persona, muy querida por él, es trascendental, es fatal. Y no es una muerte cualquiera.
Borges dice, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Es decir, parte de algo muy personal, algo trascendental, pero que está concentrado dentro de una persona, encerrado dentro de un ser humano. Y luego viene el aviso de cigarrillos, lo observa, que es algo muy general, pero está enmarcado en el enorme universo humano. Y el contraste es fuertísimo, dando a entender la diferencia existente entre la experiencia individual de la muerte frente a la experiencia universal, donde todo sigue su curso. Borges resalta la diferencia abismal entre el individuo y el universo. Y con la siguiente frase ahonda mucho más la idea, implicando su propio sentir. Aquí él mismo lo dice. El hecho, perdón, que acerqué tanto a la cámara, el hecho me dolió. El hecho me dolió. Le duele porque el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella. Y que ese cambio era el primero en una serie infinita. La renovación de ese aviso de cigarrillos es la primera señal de un proceso infinito de desaparición, donde toda huella personal se diluye, abriendo así el problema filosófico de la infinitud, del cambio, de la desaparición. Y esto anticipa el tema que va a tratar el cuento. Lo anticipa totalmente, aunque el Aleph como no sé si decirlo objeto, como esencia, aparecerá mucho después, páginas después. Pero este inicio, este fragmento, este párrafo ya adelanta el contraste central de la historia, lo infinito versus lo particular. Y ahora vamos al último de este video, La campana de cristal, de mi querida Sylvia Plath, un libro que me encanta y que golpea duro, realmente golpea duro. Léanlo en un momento en que estén bien, no lo lean cuando estén mal, porque si no te puede hundir un poco más. A mí me ha pasado con este libro. Aquí Sylvia Plath tiene un inicio también golpeador. Este inicio te golpea muy fuerte. Vamos a leerlo. Dice: era un verano extraño, sofocante, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg. Y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Les tengo manía a las ejecuciones. La idea de ser electrocutada me pone mala, y eso era lo único que se podía leer en los periódicos. Titulares que como ojos saltones me miraban fijamente en cada esquina y en cada entrada al metro, mohosas e invadidas por el olor de los cacahuetes. ¿Se fijan cómo Sylvia Plath sitúa a la narración en un momento real, en un momento histórico real y reconocible? La ejecución de los Rosenberg. Los electrocutaron. Aquí está. El verano en que electrocutaron a los Rosenberg. Y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Les tengo manía a las ejecuciones. Es una ejecución por vía electrocutación. ¿Cómo se dice la palabra? Bueno, los electrocutaron. Estoy con la boca trabada. Ok, eso es un hecho real. La ejecución de los Rosenberg. Entonces, ¿qué crea esto? Verosimilitud. Ya no estás leyendo ficción. Aquí hay algo en que la ficción se deforma un poco. Y Sylvia Plath hábilmente lo desplaza un poco al terreno de la realidad. Ya no está ahí en una línea central la ficción, sino que está un poco hacia la realidad. Esto es real. Y si es real, es más cruel, es más crudo y es más impresionante. Y eso inmediatamente capta nuestra atención. Nos impacta a nosotros como lectores. Ya nos tiene atrapados. Y no es cualquier realidad, ¿no? Porque una ejecución es algo muy crudo. Es algo muy fuerte. Y luego de este hecho traumático hace un comentario personal muy anodino. Y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Contrastando lo social de la ejecución con su vida personal. Dinámica que marcará toda la novela. Nos está avisando.
crisis social y crisis individual. Porque ella dice, yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York, está perdida. ¿Se fijan? Que si uno lee con un poco más de atención le puede sacar mucho más jugo a frases muy cortas y precisas porque están muy bien pensadas, no están al azar. Entonces tenemos la crisis social, la crisis individual. Y luego continúa con la idea de ser electrocutada. La idea de ser electrocutada me pone mala, y eso era lo único que se podía leer en los periódicos. Titulares que como ojos saltones me miraban fijamente en cada esquina y en cada entrada al metro. Como si la idea de ser electrocutada fuera una idea que la persiguiera. Una idea ineludible, una idea que la acosa, un pensamiento que la acosa. En cualquier parte, en cualquier lugar, incluso en los más comunes. Como en el metro, un lugar público, donde algo personal la acosa. Algo personal la acosa en un lugar público. Otra vez, lo social y lo personal. ¡Qué brillante! Estos son grandes escritores. Y esta idea de ser electrocutada tampoco está de adorno. No, anticipa eventos de la historia. Si nos concentramos bien en las primeras líneas de este libro, vamos a poder ver mucho más allá. Y también en las de cualquier libro. Si nos concentramos bien en sus inicios, en sus párrafos, en sus frases, nos pueden decir mucho más de lo que creemos. Solo hay que poner atención. A veces pasamos demasiado rápido por ellos y no nos damos el tiempo de detenernos y captar ese mensaje críptico que muchos de estos inicios contienen. Que los autores no escriben porque sí, piensan sus palabras, piensan lo que van a decir. Por eso son grandes obras literarias. Esto no es al azar. Esto es un mensaje en clave para que nosotros los descifremos. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video.